Bueno, la siguiente intervención es la de Miguel Martinón. De él ya hemos hablado en estos días, pero ahora Iván Cabrera Cartaya, que conoce muy bien su obra, va a destacar aspectos tanto de su obra creativa, de la poesía, como del ensayo. Les doy unas notitas sobre Iván Cabrera Cartaya, que es joven, nace en Santa Cruz de Tenerife en 1980, ha tenido muchos premios de poesía y ha sido colaborador habitual con poemas, ensayos y reseñas, y además también entrevistas en la prensa de Canarias. Yo destacaría algunas obras que ha escrito, como Arena, Fragmentos de Sentido, Cariátides y Bajo el cielo innumerable. Continúa con una larga obra, pero lo importante aquí es que el diálogo se va a dar entre un poeta y un crítico, un estudioso de la literatura, que hay que incluir en los años 60, y tenemos aquí a Iván, que es de los años, nacido en el año 80, son dos miradas, dos encuentros que es interesante que destaquemos. Pues nada, sin más les dejo con Miguel e Iván. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias en primer lugar al Centro de la Cultura Popular Canaria por esta idea. Lo estaba comentando ahora con Sergio Barreto, que cuando uno empezó a moverse sobre todo en la laguna, iba a todo tipo de lecturas, presentaciones, abundaban las lecturas de poemas, pero faltaba este tipo de diálogos, digamos que con los mayores, ¿no? Con los poetas o escritores de otras generaciones. Así que me gusta mucho la idea y la aplaudo, y aplaudo la selección, porque el propio Elfidio, ¿quién mejor podría hablarnos de la laguna y quién conoce más de la laguna? O Miguel Martinón o otros escritores que yo he hecho en falta y que desgraciadamente por poco no han podido estar porque han fallecido. Estaba pensando en Ernesto Delgado Baudet, en Carlos Pinto Grote, que los echas de menos, José Carlos Cataño o Carlos Eduardo Pinto, que también hubiera sido muy interesante que estuviera. Así que bueno, yo voy a leer, supongo que todos conocen más o menos a Martinón, su obra, pero voy a leer una nota biobibliográfica. En realidad este diálogo casi está hecho ya con este libro, que se llama Bajo la bóveda del tiempo, publicado en IDEA en 2009, entonces tengo bastante trabajo hecho, aunque espero no repetirme demasiado y no aburrir a Miguel. Así que bueno, quien quiera estar interesado, no sé si aún pueda conseguirse, porque el libro ya tiene más de 10 años, salió en 2009. Pero creo que todavía habría que actualizar la obra, la bibliografía, pero es bastante útil, ¿no? Bastante interesante. Así que Miguel Martinón Cejas nació en Santa Cruz de Tenerife en 1945. Desde ese mismo año vivió en La Laguna con su familia. En 1962 comenzó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna. En 1964 empezó a cursar la especialidad de Filología Románica, y en ese curso colaboró con Eugenio Parno en la edición de la colección Mafasca. En los años de 1965 a 1968 fue a Madrid y cursó la especialidad de Filosofía. Desde 1969 hasta 1972 ejerció como profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna. En esta universidad terminó también la especialidad de Filología Románica. En los años 1973 a 1975
Fue profesor en el Instituto de Enseñanza Media de ICO, Tenerife. Nuestro Arte de Santa Cruz de Tenerife publicó en 1975 su libro de poemas como una historia, que curiosamente luego Miguel ha borrado por completo de su bibliografía. Y bueno, sobre eso también quería yo preguntarle, porque creo que hay una rápida corrección estética a lo mejor, ¿no?, sobre ese libro, no sé, o un arrepentimiento. Luego te preguntaré sobre eso, porque es un poco misterioso. Miguel Martínón pasó el curso 1975-1976 como profesor de literatura en el Instituto de Tarancón, Cuenca. En abril de 1976 participó con una ponencia sobre el libro A la sombra del mar de Manuel Padorno y con una lectura de sus propios poemas en el primer Congreso de Poesía, celebrado en el Ateneo de La Laguna y en la universidad. Desde 1976 volvió a Tenerife, donde ejerció como profesor en varios institutos hasta 1990. En 1977 apareció su plaquet poética Estancias en la colección Paloma Atlántica de Taller Ediciones JB, que dirigían en Madrid Manuel Padorno y Josefina Betancor. Desde 1981 hasta 1985 formó parte del grupo de coordinadores del suplemento Jornada Literaria del diario Jornada de Santa Cruz de Tenerife. Colaboró con Andrés Sánchez Robaina en la edición de la colección literaria Espacio del Mar y de la revista Sintaxis, la estupenda revista Sintaxis, ¿no?, que todos echamos tanto de menos y donde aprendimos tanto. En 1984 terminó su tesis doctoral sobre los poetas canarios de la generación de 1950, a partir de la cual publicó en 1986 el libro La poesía canaria del medio siglo. Desde 1985 es miembro del Instituto de Estudios Canarios. En la colección Espacio del Mar publicó en 1982 Sitio, que él considera su primer libro, podemos considerarlo su primer libro, poemas de esta plaquet, así como de los anteriores como Una historia y Estancias, pasaron a integrar junto con otros poemas los libros Sitio y Actos, que se continuaron en Por esta claridad, en 1990, los libros La isla sin sombra, 1987, y La escena del sol, 1996, recogían algunos de sus estudios sobre la poesía canaria moderna y contemporánea. En junio de 1990 participó en Francia en el encuentro sobre la revista Sintaxis organizado por la Fundación Rouillamont. Desde este año es profesor de literatura española en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna. En 1995 la editorial Pretexto publicó su libro de poemas Límites. En noviembre de 1996 participó con su ponencia El pensamiento poético de la generación de 1950 en el segundo Congreso de Poesía organizado por el Ateneo de La Laguna. En 1997 publicó el libro de poemas A la sombra de tu nombre, que fue traducido al francés por Philippe Castellano. En la plaqueta titulada Lectura en Brest se recogieron algunas de las traducciones al francés de sus poemas realizadas por Jacques Anset, Claude Esteban, Philippe Castellano, Gerard de Cortans y Jean-Gabriel Cosculluela. Algunos de sus estudios sobre literatura hispánica fueron recogidos en los libros Espejo de aire, en 2000, Novela española del fin de siglo, aparecido en 2001, y Círculo de esta luz, editado en 2003. El Instituto de Estudios Canarios editó en 2003 su extensa Antología de la Poesía Canaria Contemporánea, con un amplio estudio introductorio. En 2004 publicó el libro de poemas Lugar de Trasluz. En noviembre de 2006 intervino con su autolectura Poesía e Identidad, notas sobre el poema de esta jornada en el tercer Congreso de Poesía Canaria organizado por el Ateneo de La Laguna, y con su autolectura La ciudad, el poema, notas sobre la serie Acá llegado, en los encuentros Ciudad y Literatura en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santa Cruz de Tenerife. En abril de 2007 colaboró en la exposición Imagen de María Rosa Alonso, presentada en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de La Laguna. Su autolectura del poema Tierra poseída del libro Lugar de Trasluz fue incluida en el volumen colectivo Poetas por sí mismos, editado por Biblioteca Nueva en 2007. En 2008 ha publicado su libro de poemas Desde este otoño y ha colaborado en el volumen colectivo Alguien me deletrea, un decenio sin Octavio Paz, publicado por Galaxia Gutenberg en 2008.
Bueno, los últimos libros de poesía, después de este otoño, que a mí es uno de los libros de Miguel que más me gustan, que más me han gustado en el tiempo, releyéndolo, y donde hay yo creo que uno de los mejores poemas que se ha escrito en La Laguna en los últimos años, que es ese poema extenso, sí, Espacio del Aire. Entonces, después, desde este otoño, ha publicado Penúltimo Mar en 2011 y Curso Natural en 2014, que es hasta ahora el último libro de poemas. Y en cuanto al ensayo, el último libro de ensayo crítico, de estudio, Era obra de su tiempo, dedicado a la regenta, que yo recomiendo encarecidamente su lectura, porque es un trabajo, un estudio muy minucioso, muy interesante, con una cartografía muy completa de la biografía, del contexto histórico, de Clarín, de cómo se desarrolla la novela, las relaciones, las influencias, una maravilla. Así que bueno, yo paso a hacer la primera pregunta, ya he hablado demasiado, y me gustaría, Miguel, que me comentaras algo que un poco quedó en el aire en la primera intervención tuya, que fue esa antología de Sebastián Delanoës, que yo admito no conocer, no la manejé cuando estudiaba, sobre poetas de la laguna y sobre las exclusiones, ¿no?, que hay en ellas, un poco injustificadas, ¿no? No sé. La cosa es que bueno, la antología de Sebastián Delanoës es muy interesante, es un trabajo erudito, muy meritorio, ya simplemente por la idea, ¿no? Es decir, la laguna ha tenido ha sido objeto de la materia poética, ¿no?, de muchos autores, y realmente la idea de hacer la antología era bastante buena. Pero, claro, lo que yo comenté el otro día es que, yo se lo dije en su momento a Sebastián Delanoës, es claro, que él me podía haber incluido a mí, porque yo había escrito sobre la laguna, o desde la laguna, ¿no?, en la laguna, y él me dice, pero bueno, ¿qué poemas son? Pero claro, a lo mejor el poema no lleva el título clásico de Oda a la laguna, ¿no? Además, por ejemplo, del primer libro, El Botón de Oro, yo creo que ese poema sí, está inspirado, claro, en los montes de la laguna. Claro, la serie esas de poemas pequeños, en la lectura que yo hice en el año 95, puede ser, hubo en el Ateneo de la Laguna, organizaron un ciclo de poesía muy interesante que se titulaba 9 semanas de poesía. En los días, además de que me tocó leer a mí, fue ya en los días del comienzo del verano, justamente sobre el solsticio de junio, el 20 de junio por ahí. Yo me quedé tan encantado, porque además en ese momento se abría la ventana del Ateneo y ya no había tráfico en la calle, era una cosa verdaderamente muy interesante, muy agradable. Y yo les propuse, yo me quedé con ganas de seguir leyendo, y les propuse al Ateneo hacer una lectura individual, y me lo permitieron hacer en octubre. Y ahí en esa lectura de octubre, que se titulaba La Laguna Graffiti 26, no sé qué, algo así, eran todos poemas con las mismas características, es decir, eran poemas de 8 versos de 6 hexasílabos, ¿no?, muy pequeños, o sea, 4 parejitas de versos, y todos tenían como materia, digamos, la laguna, ¿no? Todos, pero todos. Bueno, el Botón de Oro no se alejaba un poco, pero al mundo del monte de las Mercedes y tal, pero bueno, el monte formaba parte de nuestro mundo infantil, ¿no? Estaba ahí al alcance de la guagua, y si no, incluso se podía hasta, si no ir, por lo menos volver a pie. Claro, entonces yo en el momento en que sí, lo de McCarthy fue indudablemente lo más curioso, ¿no?, porque con el tiempo, pues realmente el poeta que ha tenido la laguna ha sido McCarthy, ¿no?, el más conocido. Bien, antes de que utilizara incluso el nombre de Aguirre, porque, claro, parte de su juventud, años decisivos de su juventud transcurrieron en la laguna, ¿no? Y luego, ya en la etapa esa final, en esos libros en que cambiaba la sílaba A, la ponía al final, y en vez de Aguirre decía Guerea,
y que probablemente es, bueno, hay de los mejores poemas que escribió Macanti, ¿no? Pero yo, el poema, cuando yo se lo dije a Sebastián de Nenúe, yo estaba pensando, por ejemplo, en este poema que luego apareció en el primer libro Sitio, que efectivamente no habla, no se refiere exactamente, vamos, no se refiere, no, digo lo mismo que le dije a Sebastián de Nenúe, es decir, no aparece el nombre de, a lo mejor, de Aguirre, pero, sí, pero claro, el poema se titula Aries y dice: monte en lejanía la tarde verdinegrea, invasión de alisios lenta, hueste sobre las cumbres. El sol para los dos solos, me llama el viento, la llama de tu vientre. Temblor de marzo por las cañas, jardines, geranios del balcón. Sobrevuelan leves aves los laureles. Sala solar, estancia en isla, fulgor de tu cuerpo, presencia del centro palpitante. Entrevisto monte, a distancia la tarde, negriverdea, caída de nubes en tropel. ¿Sí? Ahí no se habla de Aguirre, ¿no? De esa ventana, de ese balcón, al borde de la vega de la laguna se está viendo el monte, pero bueno, pues se está nombrando el monte, se está nombrando yo sí que lo noto, de los alisios y del... Y bueno, me he quedado muy emocionado con los recuerdos del Fidio, ¿no? Porque es admirable además la memoria que tiene. Y es muy interesante porque yo valoro mucho lo de los testimonios, porque ¿no? Siempre los que hemos querido hacer algo de historia literaria hemos echado en falta precisamente a los testimonios. Y claro, los testimonios de una época, sino que están personalizados. Claro, ahí está, por ejemplo, me produce a mí un sentimiento muy especial recordar a don Antonio Mederos. Recordar a don Antonio Mederos, claro, es decir, a los maestros de la época de la República, que tuvieron un papel realmente importantísimo y tal, ¿no? Y luego, claro, en el instituto, pues, se conoció a don Agustín Cabrera, yo no, pero bueno, claro, don Máximo Martín Aguado y don Pablo Pou y don Leoncio Afonso. Y bueno, pues eso es decir, son personas, y de eso es de lo que yo en todo caso a la hora de venir esta tarde aquí yo quería referirme, ¿no? Es decir, que mi relación con la laguna pues no tiene una fecha determinada de comienzo, ¿no? Para ninguno de nosotros, claro, es desde siempre, tenemos que decir de siempre, ¿no? Porque claro, yo desde siempre pues estaba viendo en la librería allí en casa que mi padre tenía, por ejemplo, que el Fidio seguro que lo conoce mejor que yo, que es el poema de Venus Adorata de don Luis Rodríguez Figueroa, que de 1902, que en el caso, yo en ese momento no lo sabía, yo me di cuenta con el tiempo del valor que tenía este ejemplar del poema de don Luis, que es de muy notable calidad, ¿eh? Yo lo he estado releyendo últimamente y tal, es un poema de muy notable calidad. Pero es que resulta que este ejemplar que tengo en la mano está dedicado por el pobre Rodríguez Figueroa, dice, a mi amigo Eduardo Martinón, que Eduardo Martinón con mi abuelo paterno, su afectísimo, el autor, Tacoronte, 17 de mayo de 1902, ¿no? Es decir, es el pasado que tiene, ¿no? que está ahí, no es el pasado de nombres lejanos, sino efectivamente de personas con las que hemos tenido una relación. Es decir, yo desde siempre, lo diríamos así, estamos oyendo hablar de don Manuel Verdugo. Claro, yo pero desde siempre, yo no puedo decir a partir de que porque don Verdugo murió, yo tenía nada más que 5 o 6 años, en el 51. Y después de que la ciudad le tributara un homenaje singular en vida, pues como decía María Rosa Alonso al hacer contar la vida de Verdugo, es un homenaje en vida del autor, que es ese monumento que está aquí en el Cercado del Marqués, en la rotondita del Cercado del Marqués. Y claro, yo con el tiempo me di cuenta
de la importancia, ¿no? Eso sí lo hemos comentado, ¿no? Pero muchos años después, de la significación, del valor literario y de la significación cultural que tenía esa poesía pagana de Verdugo, es decir, que no corresponde con la imagen de lo que yo oía en casa, podía oír de la gente, de la persona de don Manuel en los últimos años de su vida. Bueno, que eso, pues mira, eso pasó, eso fue así, pero claro, lo que ha quedado es la obra literaria, y esa obra literaria pues es excelente, ¿no? Aquí, pensando hoy en estas cosas, me recordé que don Andrés de Lorenzo Cáceres me había dado en algún momento este cuadernito de Isla de Promisión. Esta es la primera edición que se hizo en 1932 de una conferencia que él pronunció en 1930, en el otoño de 1930, en la Asociación de Estudiantes Universitarios, y en otoño y tal, eso lo evoca de luego de una manera muy bonita aquí, y ese es el texto de una conferencia leída en la Asociación de Estudiantes Universitarios el día 3 de diciembre de 1930. En ese mismo año se editó la revista Cartones. Luego recuerda que se ha creado el instituto entre, ¿no?, aquella conferencia y el momento este en que publica el cuadernito. Se había creado ya el Instituto de Estudios Canarios. Y bueno, pues yo, claro, luego con el tiempo, claro, Andrés Cáceres era amigo de mis padres y tal, yo con el tiempo pues tuve ocasión de tratarlo y de conocer la calidad de la prosa y la calidad de la persona de Andrés Cáceres, que había conseguido que sobreviviera el Instituto de Estudios Canarios, y en fin, y ahí fue sobreviviendo como fueron sobreviviendo todos los que padecieron más de cerca la tragedia de la guerra. Y en fin, y la creación del Instituto de Estudios Canarios y el hablar del Instituto de la Laguna, del Instituto Canarias, de Canarias, pues me lleva con muchísimo gusto a recordar a una persona tan querida como María Rosa Alonso, porque la novela, otra vez, que la reeditó, por cierto, el Centro de la Cultura Popular, comienza en el espacio concretísimo al que hemos estado aludiendo del instituto, y el instituto en el que estudió, María Rosa había nacido en 1910, pero que había estudiado María Rosa en esos años, en 1912, 13, 14, 15, 16, era el mismo en el que estudiamos luego nosotros, ¿no? Si uno va viendo incluso el detalle de que si en la escalera estaba la estatua aquella y tal, y en la biblioteca, que estaba allí en el segundo descansillo de la escalera del instituto, pues allí tuvimos las clases que teníamos nosotros, el pequeño grupo de quinto y sexto de bachillerato, las clases de griego, por ejemplo. Y bueno, y en este pequeño recuerdo me interesaba, yo tenía hoy un interés muy especial en recordar que en esos años verdaderamente duros de miseria que vivimos, de ignominia y verdaderamente dolorosa, a los estudiantes universitarios nos obligaban a inscribirnos en el sindicato español universitario, el SEU, ¿te acuerdas del SEU? Pero claro, eso era en toda España, y muchas veces los estudiantes en muchísimas provincias, provincias no, sino cabezas de distritos universitarios, aprovechaban que estaban juntos y que había unos locales y que había unas posibilidades económicas, y bueno, llegaron a ser, en el caso de Barcelona, fue la revista Lalle de Manuel Sacristán, fue una de esas figuras que estaban, bueno, integradas en el Partido Comunista, ¿no?, el PSUC, en Barcelona, y que hicieron una labor extraordinaria, pues, aprovechando aquello, sin que estuvieran identificados con aquello, pero fue así. Y entonces aquí en La Laguna se hicieron algunas publicaciones, como Tristeza del hombre, de Fernando García Ramos. Y yo creo que es una ilustración del propio Fernando, al que yo luego conocí en el año 65, me dedicó a mí este ejemplar, y yo creo que en la poesía de Fernando en ese momento, pues yo creo que fue cuando tuvo realmente más interés, estaba más a la altura de los tiempos desde el punto de vista estético, ¿no?
Luego tuvo él una reorientación de su poesía y tal, pero esto me parece una cosa realmente prodigiosa. Termino, esto es lo que yo quería decir. Es decir, que la laguna no es un espacio literario, ¿no?, lejano y tal, que es lo que yo decía anoche. Pero claro que, como que todos son igual de respetables y todos son igual de valiosos. Pero claro, el de uno, o sea, yo no, como decía Séneca, yo no amo a mi patria porque sea grande, ¿no? La amo a mi país. Bueno, que dicen patriam, la amo patriam, quiere decir yo quiero a mi país. Es que no patriam, yo creo que hay que decir a mi país. No porque sea grande, no cuya magna, sed cuya mea, pues, sino porque es mía. Claro. Entonces uno se crió aquí, este es el espacio de uno no puede decir que no, que tiene relación con el lugar, pues, es como la madre de uno. O sea, uno no tiene una relación con su madre, es de su madre está dentro de uno, luego ella se va y sigue estando dentro de uno, eso es así, es decir, la laguna no es el espacio donde yo viví, sino que la laguna es algo mío y yo soy algo de la laguna, ¿no? Es muy difícil decirlo en términos más normales. Y si me permiten, termino una cuestión que a mí me gustaría en este momento, que es la de leer un poema de Límites, que luego con el tiempo le cambié, pues se titulaba Memoria del Aire, una cita de Luis Anual, pero yo con el tiempo le he cambiado el título para que se note que es Aguirre y que el lector entienda que es Aguirre, que yo me estoy refiriendo a Aguirre. Ahora se titula Aguirre, pero primitivamente se titulaba simplemente Memoria del Aire. Y me interesa, digo, porque es decir, me parece que puede servir como modelo del tipo de poesía, es decir, lo que podía significar para mí, o puede significar para mí la poesía, como esfuerzo de dilucidación de la existencia, ¿no? Es lo que dije la otra noche, claro, el existencialismo es la cultura de nuestra época, es una cultura existencialista, y esta poesía, que es una lírica, digamos, esencial, no es una lírica de tipo social o histórica, ni muchísimo menos, tampoco es de celebración de nada, sino es un esfuerzo, digamos, de querer verse, ¿no?, expresar lo que uno está sintiendo, pero en el sentido más amplio de esa palabra, ¿no?, de estar viéndose vivir en un espacio concreto, y es a lo que voy, en un espacio concreto que es el de Aguirre, ¿no? El poema empieza con Madre del Aire, la expresión Madre del Aire, que indudablemente pues, se refiere a la madre del que está hablando, en el sentido más biológico y natural, pero claro, la palabra madre, cuando usamos la expresión madre del agua, ¿no?, que yo la aprendí de pequeño, cuando llegando al monte, ahí a la izquierda, donde estaba el chalet inglés aquel, por allí siempre decíamos, ahí está la madre del agua, ¿no? Esa es la casa de la madre del agua. O las madres del agua también dicen, ¿no? Y entonces es el valor que tenía en el poema, y a mí me empezó así, ¿no? El poema, todos nos sentimos vivir con más o menos, en fin, melancolía o angustia o lo que sea, pero luego hay momentos, y todos somos más o menos poetas, ¿no? Lo que pasa es que en algunos momentos, bueno, pues viene una música, y vienen las palabras casi solas, ¿no? Tú lo sabes, y surgió este poema que está articulado en 5 partes pequeñas, en un minuto lo leo. Madre del aire, visión sin fondo de los días, creciendo en su vacío, naciendo de las frondas de aquellos olmos luminosos, desde las hojas todavía tiernas que la mirada reconoce, que hoy vuelven a tocar mis manos. Veía subir la palmera, la veía subiendo sola, prolongándose en llamas, cimbreándose siempre sobre el cuadrado verde de los olmos de la plaza, cada vez más ligera, cada vez más alta en su vuelo en el mar sin color del aire. Mirar el aire alto, mirar como en la vez primera el aire ascendiendo en el aire, creciendo
de eucaliptos sonoros. Madre del aire, madre sin fin del aire, escena sin fin de la transparencia, lo veía llegar, ¿de dónde? Desplegando ante la ciudad el espacio donde la luz otra vez regresaba y cubría la palmera, los olmos, la fuente de la plaza. Aquí sé que soy lo que sea este aire, el mismo que miraba anhelante, el aire que agitaba la larga formación de las palmeras del paseo, renaciendo incesante de aquellos árboles, de aquellos montes siempre. Porque, como decía Jorge Miguel, lo más difícil, indudablemente, Lo más profundo es el aire. ¿Qué? Lo más profundo Lo es el más aire. profundo es el aire, lo más difícil de dilucidar es el aire. ¿Y qué quiere decir eso? Pues el estar, el existir, ¿no? Esa palabra castellana, ¿no? Que otras lenguas, ni siquiera las románicas tienen, que es lo de estar, el estar. Es decir, ¿qué es esto de estar? ¿Qué es esto de estar yo existiendo aquí, no? Sí, es muy interesante hablar o recordar a la escuela regionalista y La Laguna, porque quizás haya pocas ciudades en Canarias, por lo menos, más literarias que La Laguna, quizás Las Palmas. Me parecen las dos, Sí, claro. las dos ciudades donde si la literatura tiene aquí algún peso, algún interés o lectores es aquí en Las Palmas, seguramente. Y yo confieso que en el caso concreto de Manuel Verdugo yo tenía un prejuicio, no sé si he aprendido sobre él, de que era un poeta, como se dice a veces, muy fechado, encajonado, inactual, que no merecía la pena. Y gracias un poco a hablarlo contigo, pues lo leí luego con otros ojos, con más interés, y vi que tenía una obra de mucho valor, de mucho interés, sobre todo el diario de viaje, los poemas, ¿no?, de Estela. Entonces es una obra que incluso nosotros estamos a veces cegados, ¿no?, para leerla, para apreciarla. No digo ya, está pensando en la península, cómo se suceden las generaciones, los grandes creadores, desde los ilustrados, que no aparecen, por lo menos en el manual que yo manejaba, la ilustración en filología de José Manuel Caso, no había un solo artículo sobre Viera y Clavijo, pero tampoco había ninguno sobre Clavijo y Fajardo. Y aún hoy vas a Madrid, hablas con poetas importantes y no saben quiénes son Tomás Morales, o Alonso Quesada, o Domingo Rivero, y te preguntas si son jóvenes poetas que están escribiendo ahora. Así que tenemos, hablando de todo eso, lo puedo relacionar con Balbuena Prat, ¿no?, como si el aislamiento siguiera pesando, ¿no?, pese a internet, bueno, o sea que... Y yendo a eso, me gustaría preguntarte por Francisco Hernández, Miguel. ¿Quién es Francisco Hernández y qué significaron esos dos primeros veranos en París en el año 62 y Sí, nosotros que estamos aquí fuimos alumnos de Paco Hernández, pues tuvimos la suerte. Paco me parece que viene a ser exactamente, era la del Filio Alonso, el año nacido en el año 35, me parece también, o 36, y llegó a La Laguna pues en el año 61. Ese año nosotros en sexto no teníamos francés, pero él nos daba unas clases, una especie de clases añadidas y tal, para recordar un poco para la preparación de la revalida del bachillerato superior. Y luego ya sí lo tuvimos de profesor en el curso llamado preuniversitario entonces. Y claro, bueno, pues teníamos 17 años y tal, y entonces en ese momento Paco había estado tú lo conociste, el Filio, Paco Hernández, había estado 4 años viviendo en París, era profesor en Versalles, y bueno, pues llegaba, claro, con una idea asimilada, muy bien asimilada. Era profesor había estudiado en Salamanca, era de Salamanca, y esos años en París, pues claro, llegó una persona que era, para nosotros fue pues, un maestro, es lo que estábamos diciendo. Es decir, uno habla de los profesores y tal, pero claro, pueden darse las circunstancias, y en este caso para mí fue decisiva, y me cambió completamente la forma de ver las cosas. Por ejemplo, una de las cosas curiosas porque para nosotros es muy importante el cine, ¿no? Luego, por supuesto, leímos luego las crónicas del Filo de la Madrugada, cuando las linocipias callan, de la columna del Filo, pero antes habíamos esperado el cine,
era verdaderamente el alimento de cada día, ¿no? Era esencial. Y un fenómeno además muy complicado, bueno, debería ahora estar dándole vueltas a todo lo que estábamos nosotros recibiendo, esa información que estábamos recibiendo a través del cine, ¿no? Y entonces, bueno, pues normalmente en esa época pues veíamos cine norteamericano, éramos niños, claro, éramos niños. Y entonces Paco Hernández empezó a decirse, bueno, hay que ver también el cine francés y el cine italiano. Y poco a poco ya se fue, cuando ya tuvimos más confianza, y dice, miren, vamos a hablar claramente, el cine italiano es mucho mejor que el cine norteamericano. Y todo eso, pues claro, luego utilizamos, además tuvimos la suerte de utilizar un libro, que luego lo perdí, un libro estupendo para el curso ese preuniversitario de francés, con una información de literatura y de música, y de cine, y de teatro, y de cultura francesa, verdaderamente estupendo y tal. De manera que fue en La Laguna, en el Instituto de La Laguna, pues se produjo ese hecho afortunado que tuvimos ocasión de disfrutar. Vamos, para mí, lo tengo que decir claramente, no lo puedo decir de otra manera, sino que fue mi maestro. Para mi maestro, en el punto de vista intelectual, hay que pensar que nosotros hicimos en el salón ¿cómo se llama? El salón de actos, ¿no se llama? Del Instituto de La Laguna, hicimos sesiones de teatro leído de la Guerra de Troya no ocurrirá de Jean Giraud. La Guerra de Troya no tendrá lugar, preparado por Paco Hernández. Fue un gran, demostró que fue una persona con unas aptitudes excepcionales para la dirección teatral y la dirección de actores. Muy bueno, extraordinario. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí. Si nos queda demasiado. Yo creo que podemos ir. Sí, hemos terminado. Tipo una vez haciendo señas de que ya hablaba. Yo tenía muchas preguntas, pero... Sí, bueno, una de las cosas que podemos hacer el próximo curso... Mira, Miguel, ¿por qué no lees alguna parte del poema? ¿Algún poema más? Bueno, si tú quieres. Y lo puedes introducir un poco. Si tú quieres, sí. Iba a decir que esta mañana, pensando en el acto de hoy, incluso escribí una especie de guión y se lo mandé a Iván. Y claro, con todo lo que hemos hablado y el libro ese que publicamos, yo estaba pensando que esto que acabamos, no es la primera vez que lo pienso y lo digo, que lo que acabamos de tener ocasión de ver, que es Elfidio Alonso, con la memoria tan maravillosa que tiene, de poder recordar tranquilamente, pero no con el límite de sino unas conversaciones más lentas, porque hay muchas cosas que digo próximas, que no digo hablar del universo mundo. Yo al menos quería historia de la literatura universal. Hacerte una pregunta más en relación ¿Se oye, solo no? a tu poesía y a la coherencia que hay en la poesía, ¿no? Desde Sitio hasta el último libro, y cómo esa poesía inicial, sobre todo preguntarte por las lecturas, y cómo se combina la escritura de Sitio, la publicación, con el estudio sobre los poetas canarios de la generación del 50, si tiene que ver, porque al principio vemos una poesía muy formalista, de formas cerradas, pero en donde importa más la idea quizás del libro como diseño, como arquitectura, ¿no? Y donde la palabra está totalmente liberada para decirse a sí mismo, el juego fonético relacionado con, por ejemplo, la vanguardia rusa, eso que se llama el lenguaje sagún, y cómo en los últimos libros esa poesía se ha liberado, se ha soltado, y se ha hecho una poesía más discursiva, donde entra el tiempo con mucha más fuerza, pero en un crecimiento muy coherente, ¿no? Que es raro encontrar, ¿no? Esto, le quité el sonido, pues se oye. No, está bien, se está viendo. Que, claro, lo que pasa es que, bueno, aparte de los poemas que yo tuve la osadía de escribir allá cuando tenía 20 años, y que tuve incluso la osadía de leer en la tertulia del horno en casa de Carlos Pinto, y no me atreví a publicarlo entonces, pero sí tuve la osadía de publicarlos 10 años después.
Y luego ya, pero sobre todo cuando empezamos en la publicación del suplemento de jornada literaria, y ya a partir de ese momento, sí, efectivamente se había producido una reorientación de lo que yo había escrito, y yo creo que de esa línea más o menos no me aparté, ¿no? Pero claro, ese primer libro se publicó en el año 86, claro, y entonces desde el año 86 hasta pongamos el 2000, sí, y este que no nombraste, ¿de qué año es? Sí, del año pasado, pues son 30 años. Claro, 30 años en la vida, no 30 años de la primera juventud, sino ya de la, digamos, de una edad ya... hombre, efectivamente la vida va cambiando, uno va efectivamente asimilando lectura, cosas de experiencias de plástica, de música, de cine, teatro, de todo, ¿no? De viaje, claro, el puro discurrir, ¿no? De la existencia. Y las cosas van, y efectivamente, pues de unos primeros libros en que quizá tenía más importancia, yo me lo pienso a veces, con más importancia el trabajo en el verso, en la palabra, casi en la palabra individual, sí. Y luego en los 3 otros libros más en el verso, y luego ya fue más bien en la frase, ¿no? En la estrofa, y empiezan a aparecer ese poema de La Laguna, que brotó así, ¿no? Un poema de 300 versos, no sé cuánto, en la que no hay conciencia. La patria es la infancia y tal, pero es más complejo, es una cosa muy... no hay forma de decirlo sino que es eso. O sea, uno es lo que estuviste viviendo ahí, en esos años, de manera ya que te dejaron construido, ¿no? Para siempre, ¿no? El hecho es que eso sigue ahí. ¿Claro? Y ahora lo que hay que recordar a la comunidad es que ellos estuvieron ahí. Que lo asesinaron de alguna manera. Todo eso hay que recordárselo también a la comunidad. Pégate el micrófono. Sí. Bueno, por fin te hago. ¿Lees el poema? Leer un poema. Puedo leer. Yo tenía pensado leer La flor sin sombra. El poema se titula La flor sin sombra. 1 minuto, 2 minutos. Esa flor sola al sol, ahí siempre sin sombra, esa flor sola en la quietud del patio, también recibirá todo el sol de la tarde. Ahí, siempre callada, en el centro del aire, ahí, soñada en su distancia muda, en el reposo de la casa, por donde surgen y se borran rostros roídos en la luz de ayer. Las palabras sitúan esa hoja mecida en la luz del deseo y la melancolía, la sitian en su más allá, asedian el secreto de la flor, sola en la soledad del patio, de esa flor de venas encendidas que sostiene su débil ser y va a quedar por siempre ahí, caída en ese otro espacio. Ventanas, puertas que se abren a ese otro tiempo, a ese otro aire, ese ámbito íntimo del patio, y en el fondo del patio siempre una flor sin sombra, siempre una flor ardiendo en el centro del alma. Calas humildes de la casa grande, donde quedó cautiva el alma niña, hortensias encerradas en su luz en aquellas mañanas transparentes, rosas absortas en la marecía, geranios rojos recostados en el sosiego de la siesta, geranios blancos asomados al borde de esta hora, geranios solos, flor sin sombra, lejana, que resiste callada el ardor de este mediodía, geranio mudo en su maceta,
volcado sobre sí, extraño, en el centro del patio, por donde van y vienen voces colmadas de la luz de ayer, y de esta misma luz, y de este mismo aire. Sí. Mire, don Miguel, sencillamente, es usted todo una eminencia de nuestra cultura y poesía canaria. Muy bueno.